que podemos estudiar hoy. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Les damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes a este tipo de clases que estamos teniendo vía Zoom a través de las redes sociales. Y hoy vamos a tocar una clase que es la última de esta serie. La serie que estamos tocando es Doctrina Evangélica Cristiana, Doctrina Bíblica Evangélica, ¿verdad? Así que hoy vamos a tocar el tema del cielo y del infierno. Son dos tópicos bastante importantes que se mencionan en la Biblia y se mencionan en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo habló de ello, ¿verdad? Los apóstoles también. Entonces, la clase de hoy no es una clase de esta doctrina, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Como en la clase pasada también, yo les dije esto, pero mucha gente no logra a veces captar lo que digo, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar hoy es más que todo, es información. Es información y saber los términos para que cuando nosotros estemos estudiando, leyendo la Biblia, tengamos una mejor comprensión de lo que estamos leyendo, estamos estudiando. Esta no es una doctrina de salvación, o sea que de ello dependa nuestra salvación, sino que es una doctrina más que todo donde nos ayuda a entender más la palabra de Dios y tener una idea clara de lo que lo que la Biblia está tratando de enseñarnos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del infierno y del cielo, o el cielo y el infierno. Vamos a tocar estos dos temas y vamos a tratar de abarcar media hora en cada uno de ellos para que podamos entender, ¿verdad? Y vamos a empezar con el tema del infierno, ¿verdad? Y cuando hablamos del infierno, hermanos, a veces nosotros tenemos unas ideas que traemos de la cultura, ¿verdad? De la cultura, o sea, del medio ambiente donde nos hemos criado. La gente popularmente habla del infierno y a veces hacen hasta chistes del infierno, ¿verdad? Que ahí está el diablo y que ahí está no sé, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿verdad? Que se dicen o se comentan, ¿verdad? Y todo eso es porque a veces la gente cree lo que popularmente se dice, pero hay que ir a la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia nos habla sí habla del infierno, pero hoy vamos a ver que vamos a explicar más o menos de qué se trata para que usted pueda tener una idea. El infierno, hermanos, cuando se habla del infierno, se habla de una recompensa, o sea de un pago final, ¿verdad? Una recompensa, algo que va a recibir una persona que se comportó o vivió de cierta manera, ¿verdad? Jesucristo cuando hablaba y le hablaba a la gente, vamos a ver unos pasajes para que ustedes vean cómo es que Jesús usa esta palabra, y esta palabra infierno tiene que ver como el pago, el castigo de los pecadores no arrepentidos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, pero hay pecadores que ya nos arrepentimos, ¿verdad? Ya tenemos una nueva vida en Cristo, pero hay pecadores que que nunca se han corregido su vida y no hicieron caso al llamado de Dios, etcétera. Entonces la Biblia y nuestro Señor Jesucristo enseñan de que las personas que rechazan la palabra de Dios y rechazan ser regenerados por el poder del Espíritu Santo y llevar una vida correcta delante de Dios, pues el Señor Jesucristo habla de que este tipo de personas va a llegar el día que por su rebeldía o por su rebelión van a recibir un castigo, ¿verdad? Que, que es el pago de su rebelión, precisamente, de su rebeldía. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 22, está enseñando Jesús allá en el Sermón del Monte, y él usa estos términos, ¿verdad? Y empieza a hablar acerca del homicidio. El Señor Jesús, en el capítulo 5, 21, Jesús va a ampliar más la idea de lo que es el homicidio. Y dice en el capítulo 5, 21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados,
no mates. O sea, es el mandamiento que se dio, pues ustedes saben, en Monte Sinaí, se había dado 3000 años atrás, ¿verdad? De Jesús. Y dice, no mates, que en realidad quiere ese mandamiento, mejor traducido, es no asesines, eso quiere decir, ¿verdad? Y todo el que mate o asesine quedará sujeto al juicio del tribunal. O sea que tendrá que pasar por un juzgado donde le van a dar una sentencia. Verso 22, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. En otras palabras, que también cuando una persona se enoja y maltrata a su hermano, a su prójimo, también eso es malo, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. Y luego dice, y luego Jesucristo, como progresando en este trato entre seres humanos, dice, es más, dice, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Del consejo quiere decir del grupo de jueces que analizan los problemas que hay entre los seres humanos. Como decimos aquí en Estados Unidos, la corte, ¿verdad? Quedará sujeto al juicio, dice, del infierno. Entonces aquí la palabra que usa Jesús es la palabra infierno, la usa como que va a sufrir las consecuencias de su mal proceder. Eso quiere decir, el infierno es el resultado de que por su mal proceder esta persona, su mala actitud, su mal comportamiento, lo va a llevar a unas consecuencias de castigo, de tormento, de sufrimiento más que todo. Aquí hasta aquí, hermanos, la palabra que se está usando es una palabra que en Israel se llamaba Heimón, ¿verdad? Y luego cuando la tradujeron al griego se le pusieron Genan o Geena, ¿verdad? Hay variantes, ¿verdad? Sobre esta palabra. Pero lo que esta palabra se refiere es que en Israel había un lugar como un acantilado, o sea, como un lugar así hondo, ¿verdad? En la tierra, eh, que era como un basurero, ¿verdad? O prácticamente era un basurero donde día y noche tiraban la basura y estaba encendido día y noche precisamente porque era el basurero de la ciudad y ahí estaba quemando toda la basura, todos los desperdicios. Y a veces, hermanos, y a veces las personas que eran criminales, ¿verdad? Así, los peores, a veces los sentenciaban a muerte. Entonces nadie se quería hacer cargo del cadáver, entonces lo tiraban a ese basurero y ahí se quemaba, ¿verdad? Entonces, esta palabra infierno que sale aquí no está hablando más que de un basurero donde se quemaba la gente malvada y se tiraba la basura, ¿verdad? Lo que está queriendo decir Jesús en estas palabras es que la persona que no se regenera, una persona que es malvada, una persona que tiene malas actitudes, malas acciones con su prójimo, con sus seres, con las personas con las que convive, ¿verdad? Una persona que es mal portada, ¿verdad? Y se merece, dice Jesús, se merece que sea echada al basurero porque es una basura en la sociedad, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Y luego dice aquí en el versículo 29, otra vez vuelve a usar este término, cuando está hablando del adulterio, ¿verdad? Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero ya yo les digo, dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia y ha cometido adulterio con ella en su corazón, o sea, en su mente, ¿verdad? O mentalmente ya realizó ese acto de adulterio, aunque no lo hizo físicamente, pero en su mente ya lo hizo, ¿verdad? Versículo 29. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te hace pecar, o sea, te hace codiciar a una mujer, sácalo y tíralo, dice. Desde luego que aquí está usando algo que se llama una hipérbole, o sea, una exageración para remarcar el punto que está queriendo enseñar. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, dice, sácatelo y tíralo. Desde luego que no está hablando físicamente que uno se va a sacar el ojo, ¿verdad? Sino está diciendo, esa maldad tienes que quitarla de ti, tienes que sacarla. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él, dice, todo el cuerpo sea arrojado
al infierno. Y aquí estaba volviendo a usar la palabra, no sé si en sus Biblias ustedes lo pueden ver, abajo dice Gehenna de fuego, o sea que era el basurero del fuego, donde estaba prendido siempre, ¿verdad? Y Jesús lo usa ilustrativamente, ¿verdad? No está hablando físicamente que, que el ser humano va a ser echado a un basurero, ¿verdad? Sino está usando figurativamente para entender que la maldad es digna de un castigo severo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, y luego también dice en el versículo 30, ¿verdad? Y si tu mano derecha te hace pecar, por ejemplo, si una persona roba o algo así, o golpea a su prójimo de una manera que no es prudente o imprudentemente o por maldad, dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela, dice, y arrójala. Pero está hablando de la actitud o de esa mala acción, ¿verdad? Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo se vaya, vuelve a decir, al infierno. Y la vuelve a usar la misma palabra, Gehenna, que es el basurero de esa ciudad de Jerusalén, donde ellos lo conocían perfectamente que era, ¿verdad? Pero no está hablando literalmente, ¿verdad? Sino está hablando, usando términos para remarcar que la maldad es mala, ¿verdad? Y que la maldad nos puede condenar, nos puede llevar a una condenación final para nuestra vida, ¿verdad? Si no procedemos a cambiar, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que se usa el término infierno como ilustrado por el basurero de la ciudad, ¿verdad? Entonces, no está hablando del infierno como algo literal, ¿verdad? Sino está hablando como un castigo, como un lugar donde el pecador, el malvado, la persona que no se ha regenerado, va a terminar sufriendo una muerte sin remedio, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, no está hablando de algo literal, ¿verdad? Sino son ilustraciones que el Señor pone, ¿verdad? O sea que la Gehenna era el basurero donde se quemaba día y noche la basura en Israel, en Jerusalén. Y también, hermano, representa un castigo de tormento, de angustia. También se menciona como lloro, crujir de dientes, destrucción eterna. Son varios términos que se usan en la Biblia, dando a entender lo mismo, ¿verdad? Que es el castigo que merece la persona que no se ha regenerado o que no ha querido ser regenerada por la palabra de Dios. También, hermanos, en el Nuevo Testamento y en la Biblia se usan palabras como Seol. Seol en hebreo es Seol y en griego es Hades, ¿verdad? En la mitología griega, ¿verdad? Se creía que había un inframundo. También los mayas creían en el inframundo, ¿verdad? Y muchas culturas creían de que habían tres niveles. Estaba el cielo donde estaba lo bueno, estaba Dios, estaba la tierra, ¿verdad? Donde estaban los seres humanos. Y luego, debajo de la tierra, tenían la idea de que ahí había como un lugar donde se iban los muertos y ahí estaban para ser juzgados, ¿verdad? Pero eso viene de la mitología, hermanos, eso viene de las creencias antiguas, ¿verdad? Pero en realidad, y aunque aparece en la Biblia, viene de las religiones que alrededor fueron absorbiendo culturalmente allá, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante esto, ¿verdad? Sí, en la Biblia se usan palabras como Seol y Hades, donde antiguamente la tradición de la gente creía que debajo de la tierra había un lugar donde iban los muertos. Dice, y había una separación, donde había una sección donde estaban los justos y otra sección donde estaban los malos, ¿verdad? Como diciendo, aquí están los buenos, aquí están los malos. Los que se portaron bien y los que no se portaron bien, ¿verdad? Y entonces los que se portaron bien estaban en la sección donde había paz, donde había tranquilidad, donde estaban cómodos. Y en la sección donde estaban los malos, ¿verdad? Había tormento, ¿verdad? Había tormento. Entonces, pero no se creía que había fuego, ¿verdad? Sino que algunos tenían la idea de que estaban sufriendo, ¿verdad? Y Jesús una vez usó una ilustración, ¿verdad? De eso, ¿verdad? De un rico con Lázaro, ¿verdad?
pero para dar a entender un punto, ¿verdad? Y es el mismo punto que del Sermón del Monte, que aquel que vive una vida descarriada, vive una vida malvada, una vida sin practicar la justicia, el amor, en fin la misericordia, la compasión y todo lo que enseña la palabra de Dios, pues al final van a tener van a tener un final triste, un final ah, sin bendición. O sea, su vida va a terminar mal, va a terminar de una manera no buena, ¿verdad? Eso quiere decir. Esta era una creencia donde se creía que los justos iban a un lugar de paz y los injustos iban a un lugar de tormento, ¿verdad? Y que ahí iban a esperar la resurrección de los justos. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro. Jesús le dijo a María, María y a Marta, le dijo que su hermano iba a resucitar. Y ella le dijeron, sí, Señor, sabemos que él va a resucitar el día postrero, ¿verdad? Porque los judíos tenían esa idea, ¿verdad? De que un día iba a haber una resurrección y los buenos iban a resucitar y los malos pues se iban a quedar ahí para siempre, ¿verdad? Entonces, esa era la idea, pero Jesús trae una enseñanza nueva, ¿verdad? Una enseñanza que va más allá, ¿verdad? Acuérdense que en el Antiguo Testamento la teología de ellos estaba en proceso, todavía estaba desarrollando. Y cuando Jesús llega, Jesús les amplía más el conocimiento, ¿verdad? Porque ellos tenían un conocimiento limitado. Entonces Jesús trae el evangelio y trae otra nueva enseñanza, donde la esperanza del cristiano, del creyente en Dios, de la persona justa, de la persona que vive bien, pues va a tener una recompensa, ¿verdad? También va a tener una resurrección, pero es algo todavía mayor, ¿verdad? Mejor. Sí, entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Si en la Biblia nos enseña que al final de esta época que estamos viviendo hasta el día de hoy, cuando decimos esta época, está hablando desde la caída del ser humano, desde que Adán y Eva pecaron hasta que vuelva Cristo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que al final de esta época terrenal, cuando Cristo vuelva y restaure todas las cosas, todo será renovado, dice. Y la Biblia también enseña, ¿verdad?, de que la muerte física y el Hades serán destruidos, ¿verdad? Destruidos. Y eso pues lo podemos ver allá en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando ya está al final del libro de Apocalipsis, claramente enseña de que el infierno y la muerte serán destruidos para siempre, ¿verdad? Destruidos para siempre. Estoy tratando de ver el pasaje, a ver si lo puedo ver. ¿Dónde estaba? Bueno, sí, entonces aquí está en Apocalipsis capítulo 19, sí, donde dice sí, es capítulo 20, perdón, Apocalipsis 20:14. Y aquí en Apocalipsis, como estábamos explicando la otra clase, son símbolos, ¿verdad? Son símbolos. No es que sea algo literal, ¿verdad? Porque son símbolos que representan el final de algo malo, ¿verdad? El final de lo malo, ¿verdad? Entonces, en el Apocalipsis se usan símbolos para dar a entender todo esto. Gráficamente, nada más para que tengamos la idea de que va a haber un final donde todo esto malo que daña al hombre, pues, y que es la paga del pecado y que es la muerte y la maldad y todo eso, va a ser destruido. Por ejemplo, Apocalipsis 14 dice la muerte y el infierno, dice, serán arrojados al lago de fuego, ¿verdad? Cuando a veces también se usa el lago de fuego para hablar del infierno, ¿verdad? Dando a entender que ambas cosas representan fuego, representan el castigo para el ser humano malvado, pecador, pero aquí está diciendo que la muerte y el infierno serán arrojados al lago de fuego. Y luego dice, este lago de fuego es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Desde luego que son símbolos para dar a entender de que al final, cuando Cristo venga,
todo eso que conocemos como la muerte, el castigo, el lugar donde la gente va a sufrir, todo eso va a tener un final, ¿verdad? Va a tener un final. Esos son ejemplos que se usan para ilustrar esta enseñanza, ¿verdad? Dice, todo será renovado y la muerte física y el Hades, dice, serán destruidos, dice. En otras palabras, ya no tendrán lugar en este mundo ni en la nueva, en el nuevo cielo ni en la nueva tierra, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que ya no existirá más la muerte ni el castigo o el infierno, ¿verdad? Porque todo va a tener un fin, ¿verdad? Y luego dice, algunos estudiosos de la Biblia entienden que cuando habla en estos términos se refiere a que va a haber una aniquilación total, o sea, va a haber una destrucción total, donde los pecadores morirán eternamente. Hay algunos pasajes en la Biblia que parece que sugieren, ¿verdad? Que el sufrimiento va a ser eterno, ¿verdad? O sea, que las personas van a estar vivas, pero van a estar sufriendo, ¿verdad? Pero en realidad son ilustraciones que nos dan de que hay más ilustraciones que dan a entender que la muerte y el infierno y todo esto, el lago de fuego, todo eso va a terminar, porque el propósito es de que haya un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿verdad? Donde ya no exista la maldad, donde ya no exista nada de eso. Entonces, porque a veces algunos hermanos cuando leen dicen el fuego eterno, ¿verdad? Entonces a veces dicen, pues es eterno, quiere decir que nunca se va a acabar. Pero a veces hay que entender que la palabra eterno quiere decir definitivo, ¿verdad? El fuego es definitivo, o sea, no tiene sentido que esté un fuego prendido por siglos y siglos, ¿verdad? Y que la gente nunca termine de morirse, ¿verdad? O nunca termine de sufrir, sino la idea es de que va a ser definitivo, más que todo, pero sí va a tener un final, ¿verdad? No es que, si no, no tendría no tendría sentido que siga existiendo la muerte y el infierno, ¿verdad? Aunque fuera de Dios, pero va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, no es esa la idea. La idea es que todo eso malo va a tener un final. Creemos que esas personas que piensan de que el infierno va a estar ardiendo por los siglos de los siglos, dice. Creemos que Dios no es un Dios sádico, ¿verdad? Que se complace viendo sufrir a los malvados para siempre, ¿verdad? Nuestro Dios no tiene ese carácter, dice. Más bien, creemos que Dios cerrará ese capítulo definitivamente de una vez y para siempre, ¿verdad? Porque no tiene sentido que continúe y continúe la maldad, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? De que el infierno, que es el castigo, va a tener un final también. Lo que Dios decida hacer con los pecadores al final de los tiempos, dice, esos pecadores que no quisieron arrepentirse, es decisión de Dios, lo que Él va a hacer, ¿verdad? Y no nos toca a nosotros dar nuestra opinión o qué nos parece si lo que Dios decida está bien o está mal, ¿verdad? Es una decisión que le toca a Dios y la Biblia solamente nos da, nos ilustra de que toda la maldad, la muerte, el pecado, todo va a tener un final, ¿verdad? Todo va a tener un final. Y eso es más que todo la importancia de lo que debemos de mantener, de que el final solo va a quedar el bien, ¿verdad? Y Dios nos llama a llevar el evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y cuando hablamos del infierno, hermanos, como le digo, habla del castigo de los malvados, de aquellos que rechazaron a Jesucristo, que rechazaron el evangelio y que llevaron una vida que no se regeneró, ¿verdad? Ni buscó agradar a Dios, ni tuvo temor de Dios. Entonces, para esas personas es el castigo del infierno, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que es el cielo, ¿verdad? El cielo. Porque el cielo también es la contraparte, ¿verdad? El cielo representa el lugar donde está Dios, el lugar donde hay paz, hay alegría, hay felicidad, donde no hay maldad, donde todo es limpio, puro, sano, ¿verdad?
y donde está Dios, ¿verdad? Entonces, el cielo es el término con que la Biblia llama a la morada de Dios o donde está Dios. También llama cielo a un lugar, podríamos decir, ¿verdad? A un lugar, aunque no es un lugar geográfico, porque no es un lugar físico, ¿verdad? Aquí en el planeta Tierra, ni en el espacio, ¿verdad? Donde vivirán los creyentes redimidos como hijos de Dios, sino que está hablando de un estado más que de un lugar, ¿verdad? Está hablando de un estado de vida, ¿verdad? Y cuando digo estado, está hablando de una condición, no que esté en un estado político, ¿verdad? O geográfico, sino un estado de vida espiritual, ¿verdad? Pablo dijo que cuando él muriera físicamente, él iría a estar con el Señor, ¿verdad? Y segunda de Corintios 5:8, vamos a ver ese pasaje. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 8, porque en los dos versículos habla él de lo que él tenía la fe y la seguridad de que así iba a ser, ¿verdad? De lo que él estaba esperando después de esta vida física. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:1, de hecho, dice, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos, él está usando la ilustración de una tienda de campaña refiriéndose a su cuerpo físico, ¿verdad? Que es algo temporal, que es algo frágil, ¿verdad? Dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, dice, tenemos de Dios un edificio, dice, una casa eterna, dice, en el cielo, ¿verdad? No construida por manos humanas, dice, sino pues es algo espiritual, ¿verdad? Algo de Dios, dando a entender de que este cuerpo físico es temporal, pero que tenemos una nueva casa donde nuestro espíritu va a estar seguro y en una mejor condición, es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Y luego dice que está en el cielo, dice, ¿verdad? Y cuando dice que está en el cielo, pues da dado a entender que está en la presencia de Dios o donde está Dios, ¿verdad? Ahí. Luego en el versículo 8 dice 5:8, 2 Corintios 5:8, así que nos mantenemos confiados, dice, y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo, hablando de su cuerpo físico, y vivir, dice, junto al Señor. O sea que Pablo en ese momento dice, bueno, si me llega el turno de que yo tenga que morir físicamente, yo sé que estoy confiado, dice, estoy confiado, y dice que si mi espíritu me sale de este cuerpo, dice, yo voy a ir a vivir y estar junto al Señor, ¿verdad? Dando a entender de que él nunca menciona Pablo nunca menciona que se va a ir al Seol o al Hades, ¿verdad? Porque esa era una creencia antes de que se manejaba en los tiempos del Antiguo Testamento y que cuando Jesús llegó también se manejaba, ¿verdad? En la cultura popular. Pero Jesús, él dijo otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Juan capítulo 14, él le dijo a sus discípulos, si me voy, dice, voy a ir a prepararles un lugar, dijo, para que donde yo esté, también ustedes estén, ¿verdad? Y desde luego que Jesús está hablando de que él iba a irse a la presencia de Dios, se iba a ir a lo que llamamos cielo, ¿verdad? Y que ahí él iba a ir a prepararnos un lugar, ¿verdad? Por eso Pablo habla de una casa, ¿verdad? De una casa mejor para su espíritu en los cielos, ¿verdad? Entonces, hay algunas iglesias, podríamos decir, que no creen esto, ¿verdad? Hay algunas iglesias que creen de que traen la teología del Antiguo Testamento y dicen, no, es que nada más el cuerpo se muere y el espíritu se vuelve a Dios, que lo dio. Pero estas personas piensan que el espíritu nada más es un aire, ¿verdad? Es nada más el soplo de vida, es el aire que respiramos. Pero no está refiriendo al aire que respiramos, ¿verdad? Porque cuando la Biblia habla que sopló Dios en la nariz del primer hombre, dice que le sopló aliento de vida. No era solo aire, ¿verdad?
porque un cadáver puede estar en un lugar donde hay mucho aire, pero el aire no lo revive, ¿verdad? Entonces, el espíritu es algo más que solo aire, ¿verdad? Y se le llama aire porque no se ve, ¿verdad? Pero es espíritu, ¿verdad? Que da vida. Pero eso solo viene de Dios, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nunca dijo que él se iba a ir al Seol o al Hades, sino que él claramente tenía la idea de lo que el cristianismo verdaderamente enseña, ¿verdad? De que los cristianos tienen una casa segura que Cristo fue a preparar para que su espíritu esté seguro ahí mientras llega la resurrección de los muertos y tengamos un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces Pablo da a entender eso, ¿verdad? En sus palabras, en sus escritos. Entonces, por ejemplo, también en Filipenses 1:23, vamos a ver este pasaje, Pablo también habla de esto, ¿verdad? Y Pablo es lo que enseñaba en sus cartas a las iglesias. Él nunca les enseñó en ninguna parte de que se iban a ir al Hades o al Seol. Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Filipenses 1:23. Y Pablo dice que sí, estaba batallando en su vida como misionero y a veces sufría ciertas limitaciones porque a veces pasaba frío, pasaba hambre, pasaba cosas que por llevar el evangelio. Pero él dice aquí en el versículo Filipenses 1:21, dice, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir, dice, es Cristo, dice, o sea, vivir para Cristo. Y el morir, dice, o sea, me llego a morir, dice, es una ganancia, o sea, en vez de que lo vea como que voy a perder mi cuerpo físico, no, dice, para mí es una ganancia. Ahora bien, dice, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, o sea que si voy a seguir viviendo y esto va a ser para bien, dice, para que yo pueda seguir evangelizando, seguir haciendo crecer el reino de Dios. Dice, ¿qué escogeré? Dice, no lo sé, dice. No sé si seguir en mi trabajo de evangelista, de misionero, o ya dejar que Dios me lleve, dice, no lo sé. Versículo 23, me siento presionado por dos posibilidades, o sea, de seguir viviendo o de morir. Esas son las dos posibilidades. Dice, deseo partir, dice, y estar con Cristo, dice. O sea que él está diciendo, la mejor opción, dice, si me llego a morir en este momento, dice, es morirme y partir y estar con Cristo, dice. Y cuando dice partir, está hablando de dejar un lugar, ¿verdad? Dejar esta tierra y irse y estar con Cristo, dice, que es muchísimo mejor, dice. Pero versículo 24 dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo, dice. Como diciendo, si Dios me quiere seguir usando en este mundo para que yo siga sirviéndole en la obra de Dios, dice, pues también, dice, está bien, no hay problema, dice. O sea que Pablo tenía bien seguro su futuro, ¿verdad? Dice, ya sea que yo esté en este mundo sirviéndole a Dios o ya sea que yo me vaya, dice, para mí, dice, el morir es ganancia, dice. O sea, dando a entender de que él tenía segura su lugar, irse con Cristo. Quiero que veamos un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo, ¿dónde está? Por aquí lo tenía apuntado. Es cuando Esteban es apedreado, ¿verdad? Hechos capítulo 7, vamos a ver Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículos 55 y 56. Esteban se puso a predicar, ¿verdad? A predicar a los judíos de su época ahí en Jerusalén, a los fariseos y todos ellos, y les dijo que ellos eran personas de duro corazón, que no querían, que resistían al Espíritu Santo. Y él les dijo de que
de que ellos eran unos asesinos porque mataban a los enviados de Dios. Y el colmo fue que mataron a Jesús. Entonces, entonces estos hombres estaban muy enojados con Esteban y lo querían matar. Entonces el versículo, cuando Jesús les dijo esto de Jesús, estas personas se enojaron. Versículo 54, vamos a leer ese 54, Hechos 7:54. Al oír esto, dice, las personas que los fariseos y los saduceos y todos aquellos que mandaron matar a Jesús, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera, dice, en contra de él, o sea, de Esteban. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, dice. Fíjese, o sea que yo me imagino que él, viendo que ya lo iban a linchar o a apedrear, ¿verdad? Dice que él fijó su mirada en el cielo, al cielo, o sea, arriba. Y dice, y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Desde luego, hermanos, que esto es un acto sobrenatural, ¿verdad? O sea, uno parado aquí, no, aunque mira al cielo, no va a ver la gloria de Dios ni va a ver a Jesús físicamente. Es una visión que Dios le permitió tener antes de morir, ¿verdad? Dando a entender, como confirmándole de que él estaba en lo correcto y que Dios estaba en el cielo y Jesús estaba también ahí como, como el Hijo de Dios, ya con toda la autoridad y Señor de la creación. Dice, vio a Jesús a la derecha. Cuando dice derecha, quiere decir que es es la persona más sobresaliente en el cielo, ¿verdad? Y luego dice el verso 56, veo el cielo abierto, dijo, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. O sea que aquí estamos viendo de que Jesús dijo que se iba al cielo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Esteban está confirmando de que Jesús efectivamente está en el cielo a través de esta visión que está recibiendo. Y Pablo también está enseñando, ¿verdad? De que él, el día que parta de este, de este mundo, que termine su vida física, dice, yo sé que tengo una morada segura en el cielo, ¿verdad? No, mi espíritu no va a estar vagando, ¿verdad? Sino va a estar en una casa segura ahí. Y tenía esa seguridad, ¿verdad? Y así enseñaba en el Evangelio. Y esa es la esperanza que también nosotros tenemos en el Evangelio, ¿verdad? Sabemos de que el día que nosotros muramos, ¿verdad? Físicamente, nuestro espíritu va a estar con el Señor y vamos a estar en perfecta seguridad con Cristo, ¿verdad? Ahí. Entonces podemos tener esa confianza de que ese va a ser nuestra recompensa por haber creído y haber servido al Señor. Entonces, estamos confirmando estos pasajes, ¿verdad? Para que veamos de que el cielo es la recompensa de aquellos que sirven al Señor. El cielo es el lugar que Jesús prometió también a aquellos que creyeran en Él, ¿verdad? Que estarían en el reino de los cielos para siempre, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que tanto el infierno como el cielo son recompensas, una para los que nunca se regeneraron, nunca quisieron creer en Jesús, porque hay mucha gente que oyó el Evangelio y no le hizo caso, ¿verdad? Lo tuvo en poco, lo menospreció y siguió su vida, pues, su vida malvada y nunca quiso reconocer su pecado y nunca se arrepintió y nunca le dio a Jesús la oportunidad de hacer de él una nueva criatura, ¿verdad? Pero todos aquellos que le hemos hecho, pues también la palabra de Dios nos confirma de que tenemos una recompensa que está en el cielo, ¿verdad? Y cuando habla del cielo, hermanos, estamos viendo de que no es tanto un lugar, sino una condición, ¿verdad? Una condición donde espiritualmente nos conectamos con Dios, ¿verdad? Sí, el idioma humano tiene límites para expresar todo lo que existe y todo lo que pasa en el cielo, ¿verdad? O sea, no tenemos no tanta información como quisiéramos. Pero sin embargo, la Biblia nos da destellos, nos da cierta información para que tengamos la seguridad de que es un lugar hermoso, un lugar perfecto, un lugar donde nunca nos vamos a arrepentir de haber estado ahí o de haber llegado ahí, sino todo lo contrario, ¿verdad? La Biblia nos da algunas ventanas, entre comillas, ¿verdad?
Usted sabe que una ventana es para que usted pueda ver al exterior, pueda ver cómo está allá afuera. La Biblia nos da algunas ventanas para que nosotros podamos saber un poco de lo que es el cielo y también de lo que es el infierno, ¿verdad? Porque no lo describe en su totalidad, pero sí nos da el indicio de lo que es, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo de la segunda venida de Cristo, si estamos vivos, seremos transformados a un cuerpo glorioso. O si ya morimos físicamente, nuestro espíritu vivirá en un nuevo cuerpo glorificado para recibir nuestra herencia completa, ¿verdad? Nuestra herencia completa. Algunas cosas que hay que también muy importantes, hermanos, es de que cuando nosotros entramos en comunión con el Señor, cuando estamos viviendo una vida conectada con Dios, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, la Biblia nos da a entender que hay una conexión con el cielo, ¿verdad? Porque allá en Hebreos, si usted ha leído ese pasaje, dice que nosotros podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por la sangre de Cristo, ¿verdad? Dando a entender que aunque físicamente estamos aquí en la tierra, pero hay una conexión con el cielo, ¿verdad? Con Dios, porque se ilustra de una manera que en el cielo está el trono de Dios. Desde luego que se usan figuras físicas para que nosotros entendamos que así como un rey se sienta en un trono, en un palacio, pues Dios está en el cielo sentado en un trono, ¿verdad? Aunque Dios es espíritu, ¿no? Son ilustraciones para que entendamos nada más, ¿verdad? Pero para entrar a ese lugar donde está Dios, pues sin la sangre de Cristo no es posible, ¿verdad? Entonces nos da a entender la palabra de Dios allá en Hebreos de que nosotros podemos, dice, entrar confiadamente hasta el trono de su gracia, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es del cielo, ¿verdad? Que estaba en el cielo. ¿Se acuerda que Jesús dijo, voy a enviar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino y desde que vino, desde que Jesús se fue y él vino, pues él ha estado aquí en la tierra. Es la conexión que tenemos entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y está en nosotros. En otras palabras, que Dios mismo a través del Espíritu Santo mora en nosotros. En otras palabras, estamos conectados con el cielo a través del Espíritu, ¿verdad? No estamos físicamente en el cielo, pero espiritualmente el cielo ha venido a nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y Cristo está en nosotros, la palabra de Dios está en nosotros. Entonces todo eso nos deja ver de que más que un lugar, ¿verdad? Más que un lugar es una condición, es un estado espiritual. Estamos reconciliados con Dios, Él nos ha adoptado como sus hijos, y aunque todavía no tenemos el cuerpo glorificado, pero sabemos, y la misma palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos de Dios y que tenemos una herencia incorruptible, reservada para nosotros, dice, en el cielo, ¿verdad? Dice Pedro. Entonces todo esto nos da a entender que el cielo, más que un lugar, es una condición espiritual a la cual nosotros ya tenemos parte, ¿verdad? Ya la estamos disfrutando porque sabemos que Dios está con nosotros, nada nos podrá separar del amor de Dios y aunque físicamente no estamos ahí, pero Él está con nosotros, ¿no? Entonces es el cielo, está conectado con nosotros a través de la fe, a través de esta relación. Entonces, cuando Jesús decía el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Eso quiere decir de que Él ya estaba cerca, su presencia ya estaba cerca, y cuando se fue Él, mandó el Espíritu Santo y que sigue estando cerca, ¿verdad? De nosotros. Entonces, desde luego que cuando Cristo regrese, nosotros los cristianos, los creyentes, allá en Apocalipsis se nos muestra de que va a ser la culminación ya del estado glorioso, ¿verdad? Dice que bueno, se presenta también con ilustración. Dice que va a bajar del cielo una ciudad, la ciudad santa, ¿verdad? Dando a entender, una ciudad es donde vive la gente, ¿verdad? Dando a entender que Dios ha preparado un lugar para nosotros donde vamos a estar con Él para siempre. Entonces, y ese representa el cielo que se une a la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que
la recompensa más grande que tenemos, que nos espera como hijos de Dios, ¿verdad? Y aquí en el Apocalipsis capítulo 21 y 22 se nos habla de esa nueva realidad que nos espera, que es estar con Dios, ¿verdad? Con Dios. A veces nosotros pensamos o nos imaginamos cosas, pero nuestra mente está limitada. Pablo dijo que ningún ojo humano ha visto, ni ningún oído humano ha escuchado todo lo que tiene Dios preparado para los que le aman, ¿verdad? Entonces, en la Biblia solo se nos dan pequeñas ventanas para que nosotros podamos ver un poco aquí, ver un poco allá, pero, pero sí nos confirman de que son promesas en las cuales podemos confiar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto que dice acá, por ejemplo, en Apocalipsis el Apocalipsis, hablando de que una ciudad baja, ¿verdad? Del cielo, una ciudad baja del cielo a la tierra, ¿verdad? Hablando de esa conexión. Dice aquí Apocalipsis 21, versículo 10. Ahí es cuando concluye este encuentro entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Dice Apocalipsis 21, 10. Me llevó en el espíritu. Cuando dice el espíritu, quiere decir que él estaba teniendo una revelación espiritual. No es que físicamente, ¿verdad? Sino que Dios le estaba mostrando a través del espíritu algo. Una revelación, dice. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, dice, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente, dice, de Dios. En otras palabras, que el cielo o de lo que Jesús dijo que iba a preparar un lugar, pues no tenemos una idea clara qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Cómo va a ser el lugar y si es. Y aquí nos presentan como una ciudad bella, hermosa, ¿verdad? Pero como le digo, son ilustraciones para que nos dan a entender que va a ser algo sumamente grandioso, fuera de nuestro alcance de entenderlo, ¿verdad? Y simplemente usa ilustraciones para que entendamos de que algo mejor nunca lo vamos a tener. algo va a ser lo máximo, ¿no? Entonces, por eso dice que vio una ciudad santa que bajaba del cielo procedente de Dios. En otras palabras, que da a entender de que en esa ciudad iba a estar Dios viviendo con sus hijos, ¿verdad? Y dice que en esa ciudad va a estar el Padre y el Hijo y vamos a poder disfrutar de toda esa comunión. Y uno puede decir, ¿y dónde va a estar? ¿En el cielo o en la tierra? O, pues no sé, nada más dice que baja del cielo a la tierra, ¿verdad? Y dice que todo va a ser renovado. ¿Qué más podemos decir, verdad? Simplemente que la palabra de Dios dice que esta mismo capítulo, dice en el capítulo 22, versículo 6 de Apocalipsis, el ángel me dijo, después que le mostró toda esta ciudad y todo lo que iba a tener, estas palabras, dice, son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Aquí está mostrando, hermanos, el final, ¿verdad? Del encuentro entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus hijos. Y es el cielo, porque el cielo es la presencia de Dios, el cielo es donde está Dios, donde está Cristo, ¿verdad? Y ahí vamos a estar, es nuestra recompensa. Por eso cuando hablamos de cielo y de tierra, más que de un lugar, estamos hablando de una recompensa, ¿verdad? Así lo debemos de ver, ¿verdad? En la Biblia, eso es lo que nos da a entender. No, porque mucha gente pues piensa que literalmente va a ser un fuego ahí, ¿verdad? Y que literalmente va a ser una ciudad así con calles de oro, ¿verdad?
cuando son ilustraciones, ¿verdad? Son ilustraciones. Pero tenemos que tener la idea de que estas ilustraciones nos están marcando que sí va a haber un final trágico, desastroso para unos y glorioso y esplendoroso para otros, ¿verdad? Entonces, en nosotros está la elección, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos qué final queremos en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios nos da la oportunidad de tener lo máximo si creemos en su palabra, si creemos en Él, si confiamos en Él. Bueno, estas clases, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí la explicación. Y si tienen preguntas, comentarios, pues con mucho gusto los vamos a dialogar, ¿verdad? Y podríamos hablar 3, 4 horas sobre el tema, ¿verdad? Pero vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, cuando usted lea pasajes como infierno, como cielo, estamos hablando de dos condiciones espirituales que cada una va a ser recompensada, ¿verdad? Así que eso es más que toda la enseñanza. Así que vamos a terminar voy a cortar la grabación para que el video no se haga tan largo y quédense ahí y con mucho gusto escuchamos sus comentarios y sus preguntas y vamos a tratar de responderlas, ¿verdad? Gracias por su atención y que el Señor me los bendiga y estén pendientes para el nuevo curso que vamos a empezar el próximo mes. Bendiciones. Amén.